Hebreos 3, del 1 al 6, actúa como un pasaje bisagra, un pasaje que nos sirve de unión entre un tema que se ha venido tocando en los capítulos 1 y 2 y otro tema que se va a comenzar a tocar a partir del versículo 7 de Hebreos 3. Si alguien se acuerda, y me puede decir así a grandes rasgos de manera muy general, ¿de qué tratan los capítulos 1 y 2 de Hebreos? Así en términos muy generales. Con alguna frase, algún par de palabras, ¿de qué tratan los capítulos 1 y 2? De la salvación y del autor de la salvación. Ok, de la salvación, del autor de la salvación. ¿Algo más? La grandeza del Hijo, específicamente con respecto a los ángeles, ¿verdad? Son dos pasajes, dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, totalmente cristológicos. La epístola a los Hebreos es una epístola cristológica principalmente, es una epístola que exalta y nos describe todo lo que es el Señor Jesucristo. Pero particularmente los capítulos 1 y 2 nos hablan de esa grandeza y esa superioridad del Señor Jesucristo, en este caso con respecto a los ángeles. Y luego en otras partes nos va a seguir diciendo, va a seguir comparando cuán grande es el Señor Jesucristo con respecto a algunas otras personas o algunas otras situaciones que para el pueblo hebreo eran bien importantes. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a reflexionar sobre este libro, yo les decía que no es típicamente una carta? No es típicamente una carta porque no comienza como las cartas de Pablo, por ejemplo, o de algunos de los otros apóstoles que escriben algunas epístolas. Generalmente la estructura de una carta es así como muy fija, muy bien conocida. Comienza con una salutación, comienza diciendo a quién va dirigida. En el caso de la carta de los Hebreos, no. ¿Alguien se acuerda cómo empieza la carta de los Hebreos? Hebreos 1.1, alguien que se lo sepa de memoria y que lo pueda decir ahorita, o más o menos de memoria. ¿Alguien que se acuerda más o menos? Bueno, alguien que lo lea. Dice que Dios habiendo hablado, Ok. Dios habiendo hablado muchas veces, bueno, ahora que Pablo profeta. Ok. Ok, ¿lo pudieras leer, Dianita? Ya lo tienes ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo libre. Amén. Fíjense qué diferencia con el inicio de otras cartas, que comienza con una salutación, a quién se dirige, a quién les está escribiendo. Aquí el autor de Hebreos va directo a exaltar a Jesucristo. Sí, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por medio de los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, por el cual hizo todo el universo y exaltando a Cristo. Estos dos primeros capítulos de Hebreos son evidentemente cristológicos. Nos hablan del Señor Jesucristo, exaltan al Señor Jesucristo. Y es hasta el capítulo 3, ya viene entrada la carta, cuando comienza a mencionar algo de a quiénes les está escribiendo. Y entonces dice en el versículo 1, por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, tal parece que este fuera el inicio de la carta, tal parece que ahí apenas le estuviera diciendo a quién le está escribiendo. Dice, por tanto, y yo quiero resaltar las tres cosas que él dice de a quienes les escribe. Porque esas personas a quienes les escribe el autor de Hebreos están aquí en esta tarde. ¿Sí? No espiritualmente como está el Señor Jesucristo, no físicamente, están sentados ahí en sus sillas. Estos a quienes les escribe, que somos nosotros finalmente, nos llama hermanos, santos y participantes del llamamiento celestial. Dice tres características de nosotros. Qué bueno que el autor de Hebreos comienza hablando de las características de Jesucristo. Qué bueno que comienza describiéndolo a Él. Qué bueno que comienza diciéndonos cuán superior es Él con respecto a los ángeles. Pero qué bueno que ahora comienza a describirnos también a nosotros, aquellos a quienes escribe este libro,
y nos llaman de esas tres maneras: hermanos, santos y participantes del llamamiento celestial. Ahorita voy a hablar un poquito de la traducción de esa última frase, pero primero dice hermanos. ¿Se acuerdan? Y de las cosas que se me quedaron muy grabadas del mensaje pasado del hermano Carlos de hace 8 días, es que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros como hermanos. Por tanto, Él no se avergüenza de decirnos hermanos. Si el Señor Jesucristo no se avergüenza de decirnos hermanos, ¿por qué yo me voy a avergonzar de llamarle hermano a mi hermano o hermana a mi hermana? ¿O por qué alguno de nosotros tendríamos que avergonzarnos de decirnos así? Y yo no quiero decir que siempre nos andemos hermaneando y que forzosamente en todos lados tendremos que decirnos hermano. No, a Carolina le puedo decir Carolina, le puedo decir Carito. No es necesario que cada vez que me refiera a ella diga mi querida hermana Carolina. Pero por otro lado, también, hermanos, debemos entender el significado que implica el que seamos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Tiene que ver con el texto, y por eso lo estoy abordando. ¿Sí? Por la sangre de Cristo, porque somos familia por la sangre de Cristo. Pero bueno, no se detiene ahí, no nos deja nada más con esta realidad de que somos hermanos. ¿Qué más dice después? ¿Cuál es la siguiente palabra? Santos. Santos. Y otra vez, no se refiere, como algunos dicen, a los santos que están en el cielo. No, se refiere a los santos que están sentados aquí en estas sillas delante de mí, y a los santos que a lo mejor nos están viendo a través de alguna red social, o que nos van a ver a través de alguna red social. Santos, en el sentido doble que tiene esta palabra en el original, tanto en el hebreo como en el griego, tiene un sentido doble. Santo se refiere a pureza, santo se refiere a inocencia, santo se refiere a ausencia de pecado. Y hermanos, ustedes y yo somos santos en ese sentido también. No porque seamos buenos, no porque ya no pequemos, no porque seamos puros e inocentes, sino porque aquel en quien nosotros estamos, sí lo es. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Él. ¿Y Él cómo es? Santo. Él es puro, Él es inocente, Él es impecable. Si yo estoy en Él, por la gracia de Dios, yo comparto también esas características de mi Señor Jesucristo. El otro sentido que tiene la palabra santo es separado, apartado. Y en ese sentido también lo somos. ¿De dónde nos ha separado Dios? Del mundo pecaminoso en el que vivíamos, no del mundo que nos haya sacado de este planeta y que nos haya encerrado en algún lugar. No, pero nos sacó de ese sistema pecaminoso de cosas en medio del cual vivíamos. Por lo tanto, somos santos. La siguiente frase que dice participantes del llamamiento celestial, literalmente en griego dice compañeros del mismo llamamiento. Y nosotros, en ese sentido, también somos compañeros. Y somos compañeros porque compartimos el mismo llamamiento y la misma salvación que Dios nos hizo por su gracia. Ayer en la reunión que tuvimos hablábamos un poquito de lo que quisiéramos ser, que a lo mejor no estamos siendo tanto como iglesia. Y comentábamos, tenemos que ser amigos también. Tenemos que ser amigos. Y esto de compañeros a mí me hizo recordar esta parte, porque compañeros, a veces, por ejemplo, le decimos así a quienes van con nosotros en la escuela, ¿no? Que son compañeros de estudios o compañeros de trabajo. Bueno, hermanos, nosotros somos compañeros del mismo camino. Caminamos en ese camino al cual fuimos llamados ustedes y yo. Y entonces, bueno, se refiere entonces a quienes les está escribiendo lo que enseguida voy a seguir comentando, y les hace una exhortación a estos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, les hace una exhortación: considerar. Me detengo otra vez en ese verbo y en esa palabra, consideren. Y consideren quiere decir, fíjense bien
pongan atención, tomen en cuenta. A veces las traducciones tienen que traducir con solamente una palabra, porque el traductor tiene que elegir a lo mejor entre varias posibilidades, tiene que tomar una elección, y en este caso Reina Valera, usó considerar, que quiere decir, pongan atención, fíjense bien. Otra forma de decirlo sería, fijen sus ojos en quién. Dice, en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hablar de por qué es apóstol y hablar de por qué es sumo sacerdote sería muy largo. Solamente déjenme mencionarlo brevemente. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué le llama a Cristo Jesús apóstol? ¿Alguien se acuerda de lo que quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios por mis hermanos que están bien despiertos. Ok, entonces apóstol quiere decir enviado. Apóstole es enviado. ¿El Señor Jesucristo es apóstol? Sí, por supuesto. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Verdad? El Padre lo envió. Entonces es el apóstol de nuestra profesión, que quiere decir nuestra fe, de lo que nosotros profesamos. ¿Por qué profesamos lo que profesamos? ¿O por qué creemos lo que creemos? Porque por medio del Señor Jesucristo, el Padre nos trajo esa enseñanza en él, lo que dice Hebreos 1:1, que tiene que ver con el texto de hoy. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Así que él es el apóstol de nuestra fe y es además el sumo sacerdote. También el hermano Carlos hace 8 días habló algo del sacerdocio, mencionó también algo del sacerdocio. El sacerdote es aquel que está como intermediario entre Dios y los hombres. Algunos otros autores dicen, es aquel que representa a los hombres delante de Dios y que representa a Dios delante de los hombres. Bueno, el Señor Jesucristo no solamente es sacerdote, es sumo sacerdote. Y recuerden que esta carta se llama Carta a los Hebreos, porque mucho de esto está dirigido al pueblo hebreo. Y para el pueblo hebreo, el sumo sacerdote era así como lo máximo. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. El templo de Jerusalén tenía cientos o tal vez miles de sacerdotes en algún momento, pero había un sumo sacerdote solamente, que por cierto era de por vida, era sumo sacerdote hasta que se moría. Y después ya lo sustituía otro sumo sacerdote. Era el jefe de los sacerdotes. Los otros sacerdotes se ocupaban en sus servicios, pero el sumo sacerdote siempre era el sumo sacerdote. Nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote se llama Jesucristo. No solamente es sacerdote, es el que está por encima de cualquier otro sacerdocio que pudiera haber, como el sacerdocio que nosotros tenemos. Bien, sigue diciendo el texto, versículo 2, dice, el cual, este Cristo Jesús del que está hablando, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Miren, todos los pasajes de la Escritura tienen algún énfasis particular. Este pequeño pasaje, digo pequeño por su extensión, solamente leímos 6 versículos, tiene un énfasis en la palabra casa. A lo mejor puede llamar la atención porque puede ser que no nos suene una palabra tan espiritual como otras, pero hace un énfasis en casa. Y yo lo que quisiera en esta tarde es tratar de encontrar ese sentido con ustedes de por qué hace este énfasis en casa, o qué nos quiere decir con esta palabra casa, que se repite, por cierto, 6 veces en este pasaje que leímos hace un momento. Entonces, dice el versículo 2, hablando de Cristo Jesús, dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Quién fue ese tal Moisés del que está comenzando a hablar ahorita? ¿Quién fue Moisés? Moisés fue, mire, déjame decirlo de una manera coloquial y actual, que para los hebreos, para el pueblo judío, sobre todo para el pueblo judío del siglo I, Moisés era
como el superhéroe de ellos. Moisés era así como lo máximo. Era tan importante la personalidad de Moisés y tan importante el personaje de Moisés, que inclusive ellos hablaban de seguir a Moisés, de obedecer a Moisés, de seguir la ley de Moisés, aunque no era la ley de Moisés, era la ley de Dios, pero fue dada a través de Moisés. Moisés incluso opaca un poco a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en cuanto a lo notorio de lo que él hizo, de la función que tuvo en la historia de la salvación y en la historia del pueblo de Israel. Fue a través de este hombre de Moisés que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue a través de este hombre de Moisés que Dios abre un mar y lo separa en dos partes para que el pueblo pueda pasar en seco a través de él. Fue a través de este hombre Moisés que Dios hizo que saliera agua de una roca. Fue a través de este hombre Moisés que Dios alimentó a un pueblo de más de 1 millón de personas durante 40 años en su Harán por un desierto. Fue a través de este hombre Moisés que Dios le dio una ley al pueblo. Fue finalmente este hombre alguien que estuvo tan cerca de la gloria de Dios, tan cerca de él, que cuando bajó de aquella montaña del monte Sinaí, ¿se acuerdan qué pasaba con su rostro? Resplandecía. Ok, además, aunque esto es parte de una literatura apócrifa, y bueno, lo dejamos un poquito aparte, pero sí, Judas menciona algo de eso. Pero bueno, aquel hombre estuvo tan cerca de Dios que dice que cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía tanto que, miren, si nosotros tratamos con nuestras lamparitas no brillan tanto, pero si ustedes tratan de ver un foco que está encendido, un poco de unos 100 watts, por ejemplo, no lo podemos ver durante mucho tiempo, nuestro resplandor nos lastima. Tal parece que eso ocurría con el rostro de Moisés, de tal forma que tuvo que ponerse un velo. Ok, todo ese era Moisés, todo esto era Moisés. Y entonces cuando aquí el autor de Hebreos lo comienza a mencionar, él sabe que está mencionando a alguien súper importante para los hebreos, súper importante para los judíos. Y comienza a hacer una especie de comparación con Jesús, porque dice, este Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La palabra en griego que se traduce como casa es la palabra oikos. Oikos, por cierto, de ahí viene la palabra economía, por motivos que no voy a explicar ahorita, pero bueno, oikos se traduce como casa. No es el único sentido que tiene la palabra oikos, tiene otros sentidos también. Y uno de los sentidos que tiene oikos es el que se usa, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren servir, si ustedes quieren buscar otros dioses al cual servirles, ya sea a los dioses de Egipto donde ustedes salieron, a los dioses de la tierra de Canaán, si ustedes bien les parece, adelante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué estaba hablando Josué? ¿De quién estaba hablando Josué? Cuando dice casa. De su familia. De su familia. Uno de los sentidos de la palabra oikos es también familia. No es solamente casa en el sentido de la casa donde vivimos. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, no está hablando de la tienda de campaña en la que vivía en aquel tiempo. Él está hablando de yo y mi familia vamos a servir al Señor. También en el libro de Hechos, Pedro lo usa en ese sentido, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tú y tu departamento, no tú y tu vivienda, no tú y tu familia. Esa es una promesa, desde luego, de parte del Señor. Bueno, en ese mismo sentido, tenemos que entender aquí la palabra oikos o la palabra casa. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, es decir, sobre todo el pueblo de Dios al cual estaba gobernando. Moisés fue fiel a Dios, fiel a sus enseñanzas,
sobre todo el pueblo al cual él había sido enviado a gobernar y a dirigir. Sigue diciendo el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno acuérdense que este es Cristo Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Wow, miren, esa expresión es bien importante, sobre todo porque la vamos a ligar con lo que viene en el siguiente versículo. Dice, ok, sí, Moisés tuvo esa gloria, Moisés fue fiel, Moisés hizo todo lo que ya dijimos ahorita, sí, pero tiene más honra que la casa, el que la hizo. Obviamente, ¿verdad? Y eso lo podemos entender fácilmente nosotros. Acuérdense que aquí la palabra está usando una metáfora. El viernes Lupita nos habló bastante de eso, de las metáforas, de qué más nos hablaste, Lupita, de la idea, de las símiles, bueno, todo eso. Okay. Aquí se está usando casa como una metáfora de otra cosa, es decir, una palabra, pero en realidad está tratando de enseñar otra diferente. Y en este sentido nos está diciendo, tiene mayor gloria que la casa, el que hizo la casa. Tiene mayor honra el que construyó la casa, que la misma casa en sí mismo. Conste que está hablando de Jesús, está diciendo, Jesús tiene mayor gloria que Moisés, porque tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y luego nos dice en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno. Muy obvio, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es, ¿quién? Dios. Ok, en el versículo 3 ya nos dijo que tenía más honra que la casa, el que hizo la casa. Y luego en el siguiente versículo nos dice que porque el que hizo todas las cosas, incluyendo la casa, es Dios. Y está equiparando aquí al Señor Jesucristo con Dios. Está poniendo al mismo nivel al Señor Jesucristo que a Dios. Nos está revelando algo que la Escritura ya nos ha revelado en muchas otras partes y que nos va a seguir revelando. Jesucristo es Dios, es el Dios Hijo. Y entonces dice ahí en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, incluyendo a esta casa, es Dios. Pero ya habíamos dicho que no está hablando de un edificio, que no está hablando de un departamento, que no está hablando de una vivienda, está hablando de un pueblo, está hablando de una familia, está hablando, cuando dice la casa de Dios, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la familia de Dios. Y mantengan eso en su mente, por favor, porque voy a regresar a ese mismo concepto un poquito más adelante, versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Es decir, Moisés fue fiel en todo momento por el pueblo de Dios, por todo el pueblo de Dios, no solamente con una parte de los israelitas, sino con todos los israelitas que estaban atravesando el desierto. Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Creo que si algo tenemos que admirar de este Moisés es su fidelidad delante de Dios. Pero llegamos al versículo 5, que para mí es el versículo central, el versículo 6, que para mí es el versículo central de este pasaje. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, miren, en las otras, pensé que la palabra casa aparece 6 veces en este pasaje, pero siempre se refiere a la casa, a la casa, a la casa. Esta es la única parte donde se usa un pronombre posesivo, que es su casa. Pero Cristo Jesús, como hijo sobre su casa, es decir, como hijo sobre su pueblo, como hijo sobre su familia, como hijo sobre algo que es de su propiedad. Y luego sigue diciendo en ese mismo versículo, la cual casa somos nosotros. La cual casa somos ustedes, la cual casa somos cada uno de los que estamos aquí. Esa familia de Dios, ese pueblo de Dios, y aquí ya la palabra de Dios deja la metáfora para irse directamente con la enseñanza a la que quiere llegar,
y dice, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, este versículo, el versículo 6, tiene tres enseñanzas, o hay tres cosas importantísimas para nosotros y que yo quisiera resaltar. La primera, Cristo está sobre su casa, es decir, Él es quien gobierna la casa, Él es el dueño de la casa, Él es la cabeza de la casa. No hay más que una cabeza, no hay más que un dueño, no hay más que un jefe, no hay más que un gobernante supremo, y ese es Cristo. Si nosotros somos la casa de Dios, si la iglesia es la casa de Dios, a ver, y aquí tengo que hacer una precisión, porque no quisiera que ustedes cayeran en la confusión en la que tan fácilmente se cae. A veces cuando decimos vamos a la casa de Dios, pensamos que es porque vamos al templo, porque venimos a estar a este edificio, o que este edificio es la casa de Dios. Me acuerdo que el domingo pasado, en la clase de la Escuela de Formación Cristiana que estaba dando Laura, el hermano Cirilo hacía alguna pregunta sobre eso, precisamente porque había un texto que ella estaba mencionando que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí? Bueno, ese es el error en el que nosotros no debemos de caer. Cuando hablamos de la casa de Dios, no estamos hablando del templo, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la familia de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La que está sentada ahorita aquí, la que a lo mejor está en las redes sociales también escuchando la palabra. Todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, todos aquellos que nuestro pecado ha sido perdonado a través de la sangre de Jesucristo, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y que nuestro corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esa es la casa de Dios, esa es la familia de Dios. Si quieren verlo de esta manera, veanlo así, somos una casa rodante, no porque algunos casi rodamos, sino que nos movemos, o somos una casa móvil, somos una casa que se traslada físicamente de un lugar a otro. Perdón. Una casa viva, gracias hermano, gracias. Eso no lo puse aquí en mis apuntes. Pero sí, ayer hablábamos, porque Pedro también lo dice en 1 Pedro 2:5, que somos piedras vivas. Entonces somos una casa viva en ese sentido. Esta es la casa de Dios. Cuando digo esta, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a estos que están, a ustedes que están aquí sentados. Es la casa de Dios, y sobre esa casa dice que está el Hijo. Hermanos, todas las iglesias tienen que tener una estructura, porque somos también una organización. ¿Sí? En la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que es nuestra denominación, hay algo que se llama Asamblea General. Esta Asamblea General tiene una directiva que está formada por 4 hermanos, hay un presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Las oficinas están allá en la Ciudad de México. Después nuestra organización tiene sínodos, hay 16 sínodos en todo el país. Luego hay presbiterios, somos 72 presbiterios en todo el país. Luego hay iglesias locales, nosotros somos una iglesia local, somos 3,000 y pico de iglesias en todo el país. Pero mis hermanos que están allá en la Ciudad de México, el presidente de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México no es el jefe de la iglesia, no es la cabeza de la iglesia, en ningún sentido. Él ocupa un cargo administrativo que, bendito sea Dios, en nuestra iglesia se renueva cada 4 años, cada 4 años cambian de directiva, pero en ningún sentido es cabeza ni jefe. Tenemos una sola cabeza, tenemos un solo jefe, tenemos un solo dueño, y ese es Jesucristo. Cada vez que esto se le olvida al pueblo de Dios, y cada vez que esto se le olvida a la iglesia, el pueblo de Dios y la iglesia terminan mal. Cuando tratamos de establecer a alguien que está hasta arriba de todos los demás,
la iglesia está caminando mal. En ningún sentido el pastor de una iglesia es el jefe de la iglesia. En ningún sentido es la cabeza de la iglesia. Yo repetía lo que escuché en alguna ocasión de un pastor. No lo voy a decir literalmente como él lo dijo, porque suena medio feo, pero lo voy a suavizar. Si acaso soy el chalán del pastor. Si acaso soy el ayudante del pastor. Si acaso, pues a lo más que puedo llegar. Pero esta iglesia tiene un solo pastor. Se llama Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores. Él es el único dueño y la única cabeza de esta iglesia y de toda la iglesia de Jesucristo que hay alrededor de todo el mundo. Entonces, ese es el primer punto que resaltamos del versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, dice la cual casa, y ese es el segundo punto que ya lo mencioné, ese es el segundo, la casa de Dios, en el sentido de la familia de Dios, somos nosotros como la iglesia. Miren, les voy a leer rápidamente lo que dice Efesios 2:19 y luego 1 Timoteo 3:15, porque reafirma esto que estamos mencionando y que dice aquí la Escritura. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué palabra en griego creen ustedes que aparece aquí en Efesios 2:19? Oikos. Así es. Nada más que aquí no lo traduce como casa, lo traduce como familia. Pero es la misma palabra exactamente. Y miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de toda la familia de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, le está escribiendo Pablo a su discípulo Timoteo y le está aconsejando algunas cosas sobre el pastorado y le dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo aquí no está tratando de enseñarle a Timoteo cómo debe de moverse dentro del templo o cómo debe de conducirse dentro de la liturgia en el templo. Le está diciendo cómo debe de conducirse dentro de la familia de Dios, cómo debe de conducirse dentro de esta casa viva, como decía nuestra hermana, de esta casa formada por piedras vivas, que es la casa, la iglesia del Dios viviente. Y vean qué tremendo lo que dice después ahí en 1 Timoteo 2:15, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ustedes y yo, junto con toda la familia de Dios, somos columna y baluarte de la verdad. Vivamos con dignidad esa realidad en nuestra vida. Ustedes y yo somos llamados a sostener la verdad. Así como esta columna que está aquí en medio sostiene el techo de aquí arriba, de la misma manera, nosotros somos llamados a sostener la verdad de la palabra de Dios contra viento y marea. Cueste lo que cueste, a costa de lo que sea. La palabra de Dios, nosotros somos llamados a enseñarla, a proclamarla y a defenderla cuando sea necesario defenderla. A veces a costa de la vida, a veces a costa de la propia vida. Y no estoy dramatizando. Eso se da todos los días a nivel de todo el mundo, en otros lugares. Hay gentes que verdaderamente están defendiendo la verdad de Dios con su vida. Nosotros somos columna y somos baluarte. Un baluarte es una fortaleza de la verdad de Dios. Nosotros somos absolutistas en ese sentido. Nosotros sí creemos que hay una verdad absoluta. Sí creemos que hay una sola verdad. No compartimos la enseñanza del postmodernismo y del relativismo en el que vivimos, que dice que cada quien tiene su propia verdad. Bueno, eso dices tú, pero esa es tu verdad. Yo tengo otra verdad diferente y él tiene otra verdad diferente. Nosotros decimos, hay una sola verdad.
Y esa verdad es lo que está en la palabra de Dios. Esa verdad es el Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Verdad absoluta. Así es. Que es la que está en la palabra de Dios. Y si nosotros somos columna y baluarte de la verdad, debemos de tratar esa verdad con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho detalle. No lo que a mí se me ocurra, sino lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Tercer punto, y con este ya voy terminando. Solo somos familia o casa de Dios, sí. Hay aquí un sí que parece ser un sí condicional, aunque no es tanto eso. Dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí nos está diciendo: nosotros somos la familia de Dios, somos la casa de Dios, y por lo tanto, como somos la casa de Dios y como somos la familia de Dios, nosotros tenemos que retener firmemente y hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza tiene que ver con la fe. Nosotros somos un pueblo que confía. Yo les decía hace un par de domingos, creo, somos el pueblo que espera. Somos el pueblo que confía también. Toda nuestra confianza está depositada en Dios. Toda nuestra confianza está depositada en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nos podemos tirar de cabeza en sus brazos. ¿Quién no nos va a dejar caer si Él no quiere dejarnos caer? Si nosotros sabemos que podemos confiar ciegamente en la palabra del Señor Jesucristo, es verdadera y por lo tanto es confiable. Entonces nosotros tenemos que retener con firmeza y hasta el fin, dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Podemos gloriarnos en esta esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que el Señor viene. Maranata, dice al final del Apocalipsis. Maranata, Cristo viene. Termina diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Somos el pueblo de la esperanza, por eso estamos esperando. Nosotros estamos en espera. Mientras esperamos, vivimos. Mientras esperamos, caminamos. Mientras esperamos, predicamos. Mientras esperamos, proclamamos. Pero en realidad estamos esperando. Estamos en espera. Estamos en espera de que nuestro Señor regrese nuevamente. Y yo tengo la sensación de que Él viene pronto. Yo tengo la sensación de que Él viene pronto. El Señor nos dará su segunda venida. Así que nosotros tenemos que gloriarnos en nuestra esperanza. No es una esperanza que avergüence. No es una esperanza que tengamos que ocultar. No es que a lo mejor van a pensar que primitivos hoy, si hablo de eso, que el Señor va a venir en las nubes y de todo lo demás. No, esa es mi esperanza. Un día lo voy a ver venir en las nubes, si es que no me llaman a su presencia, ¿verdad? Pero Él viene nuevamente, y esa es la esperanza de la cual nosotros nos gloriamos. Así que, hermanos, nosotros, quienes nos hemos reunido aquí en esta tarde, y quienes se han reunido también por la vía virtual, somos la casa de Dios. Somos la familia de Dios, el pueblo del Dios viviente. Somos nosotros la columna y el baluarte de la verdad. Somos las personas que hemos sido llamados por su gracia y que perseveraremos hasta el fin en la confianza y en la esperanza. Y podemos decirlo esto con toda seguridad, porque no depende de nuestras fuerzas, porque no depende de nuestra voluntad, porque no depende de nuestra fortaleza, depende del Dios que está vivo y está presente en medio de nosotros. Y que Él se va a encargar de que nosotros perseveremos firmes hasta el final. Así que el Señor nos ayude para que sigamos siendo familia de Dios, para que lo sigamos replicando a Él, para que seamos la casa en la cual Él se agrade en habitar. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias por esta palabra viva, eficaz, esta palabra que es más dulce que la miel.
Esa palabra, Señor, que también nos reta, que también nos anima a seguir adelante, Señor. Gracias por la familia que tú has formado aquí en Fuente de Vida. Gracias por este pueblo tuyo, Señor. Todos los que estamos aquí somos ovejas del mismo pastor. Tú eres la cabeza de esta familia, tú eres el rey de esta familia, tú eres el jefe de esta familia, tú eres nuestra única razón de ser. Te adoramos en esta tarde. En tu nombre precioso oramos. Amén. Amén.